Bueno, muy buenas tardes para todos, tardes, noches, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Es, como siempre, una bendición poder saludarles. Es muy agradable poder verles. Espero de que estén bien, que gocen de buena salud. Eh, la sigue, creo yo, igual afuera. No hay mucho avance, así que seguimos estando desde la casa, pero lo importante es de que sigan aprovechando el tiempo ustedes también, al igual que nosotros, eh, para poder meditar, para poder aprender de la palabra del Señor. Damos la bienvenida a los que se nos están uniendo a las redes sociales, ya que estamos utilizando también esta plataforma para poder llevar el mensaje de salvación, la enseñanza de la palabra de Dios hacia más personas. Así que, muchachos del Proyecto Victoria, enviamos saludos a todos los que nos están en las redes, ¿verdad? Para quienes nos están sintonizando por primera vez, quiero eh, explicarles que estamos vía enlace en el Proyecto Victoria. Proyecto es un lugar que definitivamente es un lugar de Dios, en donde hay jóvenes que están, al igual que nosotros, pues buscando la forma de restaurarse, no solo en el cuerpo, sino que también en el alma y en el espíritu. Está ubicada en San Pedro Sula, acá en Honduras. Y bueno, los días lunes tenemos por buena costumbre reunirnos para poder meditar sobre lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin embargo, estos últimos lunes no hemos podido estar físicamente, sino que lo hacemos desde la manera virtual, ¿verdad? Pero es de igual forma mucho gozo poder verles, de mucha alegría, de mucha bendición. Vamos a orar, muchachos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a dedicar este tiempo a Dios. Definitivamente Dios es bueno con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Para cuántos Dios es bueno? Amén. Amén. Así que ahí donde ustedes están también vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dedicar este tiempo al Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, nos acercamos delante de ti. Queremos suplicar, Señor, que sea tu misericordia para con nosotros, que sea tu favor, tu gracia. Por favor, ven a nuestras vidas por medio de tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas porque te necesitamos, Señor, el poder recibir, Padre, eso que tú tienes para nosotros. Necesitamos que tu bendición sea para con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús queremos pedirte de que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestros oídos espirituales en esta noche, Señor, y que nos bendigas con tu bendita palabra, Señor. Añade una bendición especial sobre la vida de mis hermanos, sobre mi vida. Pon un guarda, Señor, en mi boca para hablar palabras, Señor, que venga de parte de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar, muchachos. Nuevamente damos la bienvenida a los hermanos que nos sintonizan por medio del canal de Aposento Alto, Iglesia Aposento Alto, por medio del canal de YouTube. Sean bienvenidos. Quisiera, por favor, que me acompañe. Si usted tiene su Biblia, eh, eh, prepárela ahí, por favor. Vamos a abrirla en el libro de los Romanos. Capítulo 8 y versículo 28. Es un versículo muy conocido por todos nosotros, los que tenemos ya algún tiempo de estar en este camino de la fe, pues conocemos muy bien lo que dice este versículo de Romanos 8:28. ¿Ya lo tienen por ahí, jóvenes? Ok, dice la palabra del Señor. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cómo dice la Biblia, muchachos? Cooperan para bien. Vamos de nuevo. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cómo dice? Todas las cosas cooperan para bien. Esto
es para los que son llamados conforme a su propósito. Ok. Romanos capítulo 8, versículo 28, jóvenes, tiene un mensaje que es muy claro, y la Biblia dice que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Así dice la Biblia Reina Valera del 60. ¿Cuántos creemos esa palabra? Miren, hay varias formas en las cuales uno pudiera interpretar la Biblia. La mayoría de veces, la mayoría de personas lo interpreta pues a su manera, ¿no? La Biblia podemos darle diferentes puntos de vista y diferentes interpretaciones. Y este versículo en especial, mucha gente dice, mire, para los que amamos al Señor, todo nos ayuda bien y entonces no nos va a pasar nada de lo malo. Bueno, la Biblia realmente no está diciendo eso. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces alguien podrá decir, hermano Jairo, pero si todas las cosas ayudan para bien, ¿cómo es posible de que yo llevo tanto tiempo y bueno, no veo ni una? Y quizá en vez de que las cosas me ayuden para bien, mire, pareciera que todo se está alineando y pareciera que todo me está sirviendo para mal. Y pareciera que las cosas van de mal en peor. Bueno, también el versículo era muy claro y decía de que todas las cosas cooperan para bien y dice, y hay una salvedad ahí, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, jóvenes, no es para todos, es solo para los que son llamados conforme a su propósito. Y yo les he dicho en diferentes ocasiones a ustedes, a veces aunque el tema sea un poquito más delicado o quizá sin el afán de herir a ninguna persona, no todas las promesas de la Biblia son para todos. Hay ciertas restricciones, hay ciertas bendiciones que uno puede lograr, sí, y solo sí cumple otra situación. Y aquí, bueno, tú quieres que todo te ayude para bien, excelente, qué bien, pero hay un requisito, es si eres llamado. Si has sido llamado y estás en el propósito de Dios. Porque si no estás en el propósito de Dios, si no estás en el plan de Dios, bueno, déjame decirte, o si no has querido acceder al plan del Señor, déjame decirte que por mucho que quieras ser positivo, pues hay algunas cosas o la mayoría de las cosas pues no te van a ayudar para bien y eso es una realidad. Entonces, quisiera juntamente con usted en esta noche meditar acerca de este título que tengo aquí en la pantalla. ¿Se alcanza a leer? ¿Sí? ¿Cómo es el tema para esta noche? Todavía no ha cargado. Todavía no ha cargado. La incredulidad. La incredulidad. El gobierno de la República comunica a la opinión pública que el día de hoy, martes 21 de abril del presente, el secretario de Estado de parte de gestión eficiente de Infantilidad el ingeniero Carlos. Ok, ¿ya lo tenemos? Sí. Molesto, está molesto. Excelente. Una pregunta, muchachos. ¿Qué es la incredulidad? No creer en la palabra de Dios. ¿Perdón? No creer en la palabra de Dios. No creer en la palabra de Dios. ¿Alguien más tiene algún otro concepto de incredulidad? Falta de fe. Falta de fe, ok. Muy bien, ¿qué más? Porque no la confianza de creer en algo. Falta de confianza. Falta de confianza. Miren, hay varios conceptos, pero básicamente la incredulidad se resume en no creer, ¿verdad?
¿A cuánto nos ha pasado en que en más de alguna ocasión no creemos algo? ¿Cuántos somos incrédulos? Miren, por ejemplo, solo por ejemplo, a más de alguno de ustedes, quizás les dijeron, mira, hay que ir al Proyecto Victoria porque ahí te vas a rehabilitar. Y algunas personas con incredulidad se dieron. Primero Dios no sea la situación de alguien que está en el lugar sin creer de que puede cambiar. Porque creo yo que el primer paso que tienes que dar para poder saber de que vas a ser una persona de cambio, bueno, es de que vas a creer de que vas a cambiar. Como alguno de ustedes comentaba por ahí, sí, es un poco, es un tema de fe, porque definitivamente hay personas que nos pierden la confianza, ¿verdad? Que nos pierden esa credibilidad a raíz de nuestro testimonio, a raíz del mal testimonio que hemos estado dando durante muy buena parte de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, miren, ustedes van, y supongo yo que con los líderes del Proyecto Victoria pasa mucho esto, ustedes van y llegan los líderes a pedir a X o a Y empresa una colaboración para apoyo al Proyecto Victoria. Entonces le preguntan, bueno, ¿y quién es el Proyecto Victoria? ¿Quiénes son? No, miren, son unos jóvenes que tenemos allá, son unos muchachos. Y saben que la gente cuando empieza a escuchar que miren, que es para que la gente cambie, mucha gente no tiene fe. Mucha gente no cree en algunas cosas que suelen darse. Entonces, a veces con mucha razón, porque nuestro testimonio, les repito, no ha sido el correcto. Nuestra forma de actuar no ha sido la correcta. Entonces, la gente no cree en lo que nosotros decimos. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos incredulidad, jóvenes, en el mismo evangelio que se predica. Porque lastimosamente se está predicando un evangelio que no es el correcto y la gente ya no cree en el mensaje de salvación. Hay gente que ahorita les están predicando el evangelio y les dicen, ¿sabe qué? Si usted no acepta a Cristo, usted se va a morir y el coronavirus lo va a matar. O sea, no tenemos que andar amenazando a la gente. Hay gente que ya no cree en el evangelio porque lastimosamente muchas personas utilizaron el evangelio para manipular vidas, para simple y sencillamente hacer dinero a costillas de los creyentes. Gente que ya no cree, por ejemplo, en la sanidad divina, porque lastimosamente algunas personas manipularon el tema de la sanidad divina y hoy resulta que ya no creen en que haya sanidad divina. Hay gente, por ejemplo, que cuestiona mucho, por ejemplo, un apostolado, que cuestiona mucho, por ejemplo, a alguien que tiene el don de profetizar, porque lastimosamente lo hirieron en el proceso, lo hirieron en el camino, y ahora resulta que son unos incrédulos, que ya no creen. La incredulidad. ¿Cómo? La incredulidad es un espíritu. Es un hechizo. Espíritu. Es un espíritu. Sí, puede manifestarse por medio de un espíritu, pero mucha gente, y no queriendo satanizar el concepto de incredulidad, porque déjenme decirles que dentro de la iglesia existen personas incrédulas que no creen. Entonces, por ejemplo, hay gente que les repito, no creen que Dios puede sanarles. Dentro de la iglesia, no digamos afuera, ¿verdad? Entonces, quisiera platicar algo en relación al tema este de la incredulidad. ¿Cómo termina manifestándose la incredulidad y cuáles son algunas de las situaciones que se dan en medio de la incredulidad? Ok, para avanzar, quisiera ponerles por acá este concepto y explicarles de que esta palabra incredulidad, bueno, el origen de esta palabra es una palabra griega. Uno la puede encontrar en el diccionario griego
El número de la palabra es la 543 y tiene diferentes conceptos o diferentes interpretaciones de esta palabra. Pero una de ellas significa incredulidad. La palabra es la palabra apeidesea y se traduce como obstinada, como rebelde, pero también como desobediencia. Entonces, esta palabra incredulidad tiene diferentes significados, dentro de los cuales está obstinado, rebelde y desobediente. Básicamente son estas tres palabras, tres conceptos que encierran esta palabra de incredulidad. Quisiera ir ya al primer versículo para ir avanzando y quisiera leer lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 6. La Biblia Reina Valera del 60 dice de la siguiente forma, jóvenes. Nadie os engañe con palabras, ¿qué dice la Biblia? Vanas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Voy a leerles nuevamente lo que dice la Biblia Reina Valera del 60. En el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuáles cosas? Por estar engañando con palabras vanas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Una traducción diferente de este versículo se encuentra en la Biblia Torres Amat y se traduce de la siguiente forma. Nadie os engañe con palabras vanas, pues por tales cosas descargó la ira de Dios sobre los incrédulos. Ok, entonces vean lo que esta versión, la Biblia Torres Amat dice. Por estar utilizando palabras vanas, Dios descarga su ira sobre los incrédulos. Miren, ¿cuáles son los inconvenientes, por ejemplo, de tener esta incredulidad? ¿Cuáles son los problemas de tener la incredulidad? Bueno, la gente que tiene incredulidad corre un gran riesgo, porque cuando uno, muchachos, tiene incredulidad, ¿cuándo empiezan a surgir las dudas? A ver, les voy a poner un ejemplo, miren, para que me vayan contestando, que los escucho bien calladitos el día de hoy. Miren, ¿cuándo la gente cree que ya no clasificamos al mundial? Vamos perdiendo. Vamos perdiendo. No creemos. Empezamos a perder partidos, ¿verdad? ¿Cuándo las señoras dejan de creer en los esposos? Como engaña. Cuando hay engaño, cuando hay infidelidad. Y yo quiero recordarles que esta relación iglesia y Jesucristo, la Biblia la narra como una relación de noviazgo. ¿Dicen amén? Entonces, ¿cuándo empieza a haber incredulidad? Cuando alguna de las dos partes empieza a fallar. Y definitivamente Dios no falla. Quienes fallamos somos nosotros. Entonces, ¿cuándo empieza a haber incredulidad? Cuando la gente empieza a desobedecer, cuando la gente empieza a tomar un carácter rebelde, cuando las personas tienen un pensamiento distinto, que básicamente es la obstinación. Y entonces ahí empiezan a tener ese riesgo de ser incrédulos. Ok. Quisiera ponerles un ejemplo de la Biblia para que podamos ver un poquito cómo la incredulidad llega hacia algunas personas. El libro de Juan, capítulo 20 y versículo 27. Libro de Juan, capítulo 20 y versículo 27. Dice de la siguiente forma. ¿Puede verlo ahí en la pantalla? Sí. Excelente. Dice,
Luego dijo, estoy leyendo Juan capítulo 20, versículo 27 en la Biblia de las Américas. Luego dijo a Tomás, acerca tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas como le dice el Señor, sino sé qué le dijo. Tienes que ser creyente. Versículo 28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ok, ¿cómo puede darse entonces la incredulidad? ¿Cómo puede suceder en nosotros la incredulidad? Si ustedes recuerdan este relato que estamos leyendo nosotros acá en el libro de Juan, narra cuando el Señor Jesús se les aparece a los discípulos después de muerto, es decir, un Cristo resucitado. El Señor, yo voy a morir, les dijo. Pero 3 días después, ¿qué les dijo? ¿Yo voy a qué? Voy a resucitar y voy a estar glorificado y voy a estar delante de la presencia del Padre, pero yo no me voy a ir, sino que les voy a dejar un consolador, el cual se llama Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús resucitado se les presentó a los discípulos. Ustedes conocen bastante bien la historia, pero a uno de esos discípulos que se les presentó fue a Tomás. Miren, muchachos, Tomás para empezar, era un discípulo. Imagínense ustedes el nivel de conocimiento que tenía Tomás. Imagínense ustedes el nivel de experiencias que Tomás había tenido con el Señor Jesús. Tomás era una de las personas que vio cómo el Señor hizo milagros acá en la tierra. Tomás fue una de las personas que escuchó enseñanzas del maestro frente a frente. Tomás vio al Señor Jesucristo hacer milagros que nunca antes habían sucedido en la tierra. Tomás fue parte de eso. Pero sin embargo llega el día en el cual le toca ya no solo ver lo que pasa con otros, sino que le toca que vivir su realidad. Y el Señor Jesús le había dicho, ¿sabes qué, Tomás? Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y Tomás, viéndolo, porque sabía que él era, no creía que era el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no creía? Pero si Tomás ya había recibido la enseñanza que a los 3 días el Señor iba a resucitar. La Biblia enseña, jóvenes, y dice que no creyó porque era un incrédulo. Entonces, no estamos hablando, jóvenes, ni siquiera de personas que no son creyentes. Estamos hablando de personas, en el caso de Tomás, que fueron discípulos del Señor Jesús. Miren, con el tema del arrebatamiento, con el tema del rapto de la iglesia, hay muchas personas que no creen que será el rapto. Hay personas que no creen que va a haber inclusive un cielo o un infierno. Y entonces se niegan a aceptar a Cristo porque simple y sencillamente ponen en su corazón un corazón rebelde y no creen. Se terminan convirtiéndose en personas incrédulas. Y si hay jóvenes que generan problema para que Dios te pueda bendecir, es que seas incrédulo. Si estás en este lugar, en el Proyecto Victoria, es para ser restaurado. Bueno, el primero que tiene que creer que vas a ser restaurado eres tú. Si tú no crees que vas a salir de ese lugar restaurado, discúlpame, entonces, si tú no crees, menos para que crean los demás. El primero que tiene que estar convencido de que va a salir de ese lugar siendo una persona restaurada, no solo en su cuerpo, no solo en su mente, sino que también en su alma y en su espíritu, y que va a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, eres tú. Tienes que creer. Esto no es por vista, dice la palabra, esto es por fe. Si tú no crees que puede ser restaurado, discúlpame, no
a llegar nunca el cambio. Si tú no crees que de este lugar vas a salir como una persona diferente, bueno, entonces quisiera decirte otras cosas, pero la verdad es de que no va a haber cambio. Tomás, el Señor lo llamó y le dice, ¿sabes qué, Tomás? Trae tu dedo. Y aquí en donde me perforaron, mira, le dice el Señor y se toca el costado. Aquí donde me perforaron el costado, mete tu dedo y date cuenta que soy yo. Y hasta que Tomás fue e hizo eso, hasta ahí Tomás creyó. Hay personas que no aceptan a Cristo como su Salvador. ¿Saben por qué? Porque dicen, no, yo hasta que venga el ángel Gabriel como mínimo y se me presente para yo poder reconocerle. Tal vez ahí. No, yo no acepto a Cristo en mi corazón porque yo no creo en ese tipo de cosas. Ahí la verdad yo creo que solo me quieren para quitarme el diezmo. Un tema, jóvenes, de creer. El que no cree, bueno, muy difícil se le va a dar. Y esto, jóvenes, aplica para todo. Tienes que aplicarle fe a todo. Mira, muchos de los que están ahorita en el proyecto Victoria, una de las tareas difíciles que tiene al salir del proyecto Victoria es ir a poder no solo restaurar su situación familiar, sino ganarse la confianza de la familia. Amén. Nosotros, miren, muchas veces se convierte incrédula a lo que nosotros estamos haciendo. Oh, es que parece que sí está cambiando, parece que sí quiere, pero no sé, dice, vamos a darle el beneficio de la duda. Jóvenes, el único que puede generar un cambio se llama Espíritu Santo. El que convence de pecado se llama Espíritu Santo. Y eso va a pasar. El Espíritu Santo va a obrar en tu vida, sí, y solo sí, tú le permites que Él pueda obrar en tu vida. Así que tienes que creerle. Tienes que creerle que vas a ser restaurado. Tienes que creerle que Dios te va a abrir puertas al salir de ese lugar. Por favor, no te pongas a pensar en que la situación está difícil. Quizá algunos ya van de salida en los próximos días y el tema de la pandemia que está afectando el mundo lo tiene con preocupación. No te preocupes. Esto no es de asustarte. Eso es algo que el Señor autorizó. Y si Él lo autorizó, bueno, Él sabe que a nosotros, así como leímos en el versículo inicial, Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso incluye el coronavirus, eso incluye el proyecto Victoria, eso incluye quizá que algunos familiares se hayan alejado. Todas las cosas nos ayudan a bien. Así que la incredulidad, no tienes que perder la incredulidad, tienes que creerle a Dios de que Dios va a poder restaurar tu vida por completo. ¿Decimos amén? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 14. ¿Lo tienen por ahí, jóvenes? ¿Escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra del Señor: no estéis unidos en yugo, ¿qué dice la Biblia? Desigual, con los incrédulos, es decir, con los que no creen. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo?
Miren, yo a ustedes ahorita no les escucho, espero de que ustedes a mí sí me escuchen. Pero la Biblia enseña y dice en esta carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, y aquí por favor muchachos préstenme atención porque es una carta que Pablo escribe a los creyentes, a la iglesia. Pablo les dice, ¿saben qué, iglesia? No hay ninguna comunión, no estéis unidos, no te puedes unir con alguien que es yugo desigual. No puedes tener alianza con alguien que es de yugo desigual al tuyo, porque te vas a unir con los incrédulos, con los que no creen. Y Pablo todavía les dice, ¿qué asociación, qué comunión tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Si básicamente estamos hablando de polos totalmente opuestos, ¿verdad? Y con esto Pablo le está diciendo a la iglesia, no te unas con los incrédulos, no te unas con los que no obedecen al Señor, no te unas con una persona que es de yugo desigual. Ok, quisiera detenerme un poquito ahora en este versículo, porque resulta, jóvenes, de que uno de los problemas de la incredulidad es de que a veces somos nosotros los que hacemos que la incredulidad pueda llegar a nuestras vidas. Y nosotros lo hacemos porque nosotros aceptamos, nosotros creemos y empezamos a dejar meter personas a nuestra vida que no son del mismo yugo nuestro. Yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, ya aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador y están en este proceso de querer avanzar en el camino del Evangelio. Pero miren, la Biblia dice, no hay comunión entre un creyente y un incrédulo. No te unas con un yugo desigual. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora en adelante, después de haber tomado tu decisión de ser una persona creyente en el Señor, tienes que tener cuidado hasta para escoger tus amistades. Porque si no procuras, porque si no te esfuerzas en escoger bien tus amistades, corres el riesgo de volver a tropezar. Si ustedes, por ejemplo, van de pase, y hablo también para los hermanos de la iglesia, si sus amistades son yugo desigual, son personas que los fines de semana lo primero que hacen es ir a buscar una fiesta, ir a buscar una discoteca, es ir a buscar un lugar a donde beber, a quizá donde buscar de los diferentes vicios que pueden haber, te tengo que aclarar de que corres un gran riesgo. Porque te estás uniendo con yugo desigual. Y primera de Jairo dice de la siguiente forma, el que anda entre la miel, ¿qué dice? Algo se le pega, correcto. Entonces, jóvenes, tenemos que tener cuidado hasta en la manera y hasta en la forma en la cual nosotros escogemos nuestras amistades. Y aquí necesitamos poner el balance a este asunto, porque ahora, no, yo como soy cristiano, y vos como sos hijo del diablo, ¿verdad? Entonces ya no me voy a juntar con vos. Tampoco se trata de eso. Hay que poner un balance en el asunto. Dice la Biblia que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Sí, pero si ustedes juntan la luz con las tinieblas, disculpen, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Si ustedes juntan la luz con las tinieblas, ¿qué es lo que sucede? La luz erradica las tinieblas, ¿de acuerdo? ¿O las tinieblas erradican la luz? Es la luz que erradica las tinieblas. Entonces, si nosotros somos la luz, deberíamos de nosotros prevalecer antes que los incrédulos, antes que las tinieblas. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando no estamos bien sostenidos en la luz, en la palabra de Dios, resulta que las tinieblas terminan opacando a la luz. Hermano, ¿y usted qué hace ahí en esa cantina? No, hermano, yo voy a predicarles la palabra del Señor. Porque pobrecitos, esos, nadie se acerca a ellos a predicarle la palabra del Señor. Y sale de la cantina más bolo que al que le iba a predicar.
Porque resulta que no iba fortalecido, no era su ministerio, no era su tarea ir a predicarle a los de la cantina. Entonces salió peor que el otro. Resulta que las tinieblas erradicó la luz, porque realmente no había una luz genuina, no había la luz del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo escogemos nuestras amistades, jóvenes. Esto es algo que ustedes tienen que meditar. Esto es algo que yo, inclusive con los muchachos en la iglesia en estos últimos días, es algo que yo compartía con ellos y les decía, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, en tiempos en el cual la situación no es la mejor, ahí es en donde se miran quiénes son los amigos. ¿Tú quieres saber quiénes son tus amigos? Bueno, solo date cuenta quiénes te han llegado a visitar al Proyecto Victoria. ¿Tú quieres saber realmente con quiénes cuentas en esta vida? Bueno, date cuenta quiénes son los que llegan a visitarte, quiénes son los que se esfuerzan para pagar la mensualidad, quiénes son los que se esfuerzan para poder llevarte alimento, o quizá no necesariamente alimento, sino que basta a veces con una visita y poder tener una conversación con las personas. Ahí es en donde uno empieza a valorar realmente con las personas que uno cuenta. No te unas con un yugo desigual. No te unas con un yugo desigual. Jóvenes que me están escuchando que aún están solteros, que no se han casado y que tienen el deseo de formalizar un hogar y de hacer su matrimonio. La Biblia dice, no te unas con una que sea de yugo desigual. Es decir, no busques una filistea. Y ojo todavía con lo que te voy a decir, porque puede estar dentro de la iglesia, pero también va a ser un yugo desigual. Tú puedes tener un ministerio para poder ir a predicar a las naciones, pero resulta que con la persona que escogiste, desde un inicio tú te diste cuenta que a ella no le gusta salir a predicar. Bueno, estás aún dentro de la iglesia, pero en yugo desigual. Tú crees en el bautismo del Espíritu Santo y en el fluir de las nuevas lenguas, pero ella no cree en eso. Bueno, estás en yugo desigual. Y la Biblia dice, ¿cómo van a caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Entonces, ¿qué es un yugo desigual? Un yugo desigual no solamente, jóvenes, es alguien incrédulo, alguien no creyente, sino que dentro de la iglesia también pueden existir yugos desiguales. Yo quiero hacer mucho énfasis en este versículo y quiero dejarlo para que ustedes lo puedan meditar durante esta semana también. Miren, yo sé que ustedes ahí en el Proyecto Victoria les toca que compartir con todos. Primero Dios, la relación sea bien de todos. Pero Proyecto Victoria yo lo hago o lo quiero entender o ejemplificar como la universidad a veces. En la universidad tienes compañeros que no necesariamente todos son la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Hay compañeros que en vez de dar ese apoyo terminan siendo estorbo. Si esto se llegara a terminar, porque creo que ya me queda poco tiempo, ¿verdad? Voy a volver a reactivar la sesión bajo la misma dirección y nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Pero básicamente ya voy finalizando. Yo te decía que yo quiero que por favor medites bastante en este versículo, en esta carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en donde el consejo de Pablo es, ¿sabes qué? No te juntes con un incrédulo. No te juntes con una persona que no te va a apoyar en la fe. No te juntes con una persona que su pensamiento es muy bajo. Miren, aún jóvenes, hasta para lo secular, aún hasta para hacer negocios, no te tienes que juntar con personas que sean de un yugo diferente al tuyo. Porque lo que va a suceder es de que te van a cortar todas las aspiraciones que tienes para poder seguir creciendo. Si te juntas con los incrédulos, con los que no creen. Tú tienes una visión de negocio diferente, pero quizás no la comparten las demás personas. Bueno, no te juntes con personas de yugo desigual. Amén. Voy a terminar con este versículo, que es el libro de Marcos,
capítulo 9 y versículo 19. Libro de Marcos, capítulo 9 y versículo 19. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Ya vamos a terminar, muchachos. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 19, dice la palabra del Señor. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Miren, si hay algo que nosotros estamos viviendo, jóvenes, en este último tiempo, estamos viviendo en la generación que no cree. Estamos viviendo en medio de una generación incrédula, muy similar como pasó en los días de Noé. Hace 2 o 3 lunes nosotros compartíamos esto y hablábamos de lo que le había sucedido a Noé. Noé predicaba un mensaje de salvación. Noé predicaba que la gente tenía que subirse a un arca para salvación, pero las personas, por su incredulidad, no aceptaban lo que Noé les estaba diciendo. Y eso hizo que estas personas nunca entraran en el arca. Y eso terminó convirtiéndose en la muerte para estas personas. La Biblia dice: ¿hasta cuándo, oh generación incrédula? Mire, si de algo yo estoy seguro en este tiempo, es de que estamos viviendo en la generación que es una generación incrédula, que no cree. Nosotros exponemos el mensaje de salvación y hay muchas personas que no lo creen. Tampoco eso nos va a frustrar y tampoco eso nos va a dejar y nos va a hacer a un lado de no predicar la salvación. Claro de que hay que seguirla predicando, pero las personas en este último tiempo lastimosamente han cerrado su corazón, han endurecido su corazón. Quiero recordarles lo que le sucedió al pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Por medio de Faraón, Dios llegaba a hablar, perdón, por medio de Moisés, llegaba a hablarle a Faraón y le pedía de que dejara ir en libertad a su pueblo. Y la Biblia enseña y la Biblia dice que Faraón endureció su corazón. Cada vez que llegaba Moisés, endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo. Y a raíz de que Faraón endurecía su corazón, le eran enviado plagas. Y así diferentes plagas llegaron y Faraón decía: no, bueno, esta vez sí los voy a dejar ir, pero resulta que después la Biblia enseña que Faraón endurecía su corazón. Si algo está haciendo esta generación de este último tiempo, jóvenes, es de que está endureciendo su corazón. Muchas personas no están aceptando el mensaje de salvación porque están endureciendo su corazón y creen de que no va a pasar nada. No sé qué más señal necesitas para poder creer que estamos viviendo el último tiempo. Y por favor, voy a volver a repetirte: no aceptes a Cristo por temor, acéptalo por convicción, porque realmente lo necesitas. No lo aceptes por temor, porque si lo aceptas por temor, déjame decirte que vas a terminar desilusionado, porque después de esta situación vas a decir: hermano, me predicaron de que el tiempo ya estaba por acabarse y que el coronavirus era lo último y van a pasar 5 o 10 años más, y va a decir: miren, me engañaron, y vas a terminar no creyendo en este mensaje de salvación. No aceptes a Cristo por temor, acéptalo porque realmente lo necesitas, porque crees, porque no eres un incrédulo, sino porque eres lo contrario, porque crees en que Dios te puede restaurar y que Dios puede cambiar tu vida, así como lo ha hecho con miles y miles de personas, millones de personas. Dios ha transformado nuestra vida de una forma tan sobrenatural. Y en su momento lo que nos tocó que hacer, al igual que ustedes, es creer. Quiero pedirte de que así como estás, no te pongas de pie, así como estás. Vamos a orar. Quisiera terminar esta meditación, esta enseñanza de la palabra del Señor con una oración. Ahí con tus ojitos cerrados, por favor. Cierra tus ojos. Dale las gracias al Señor. Por favor, ten palabras de gratitud para con Dios. Sin duda hay mucho que agradecerle al Señor. Hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que agradecerles. Este es el momento, por favor, abre tu boca. No permitas
que hagas de esto algo religioso. No permitas que hagas de algo de costumbre y que solo intentes abrir y pronunciar palabras. Ten la sinceridad en tu corazón, ten la gratitud en tu corazón para abrir tu boca y darle las gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, para darle las gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Padre, en este momento, Señor, yo me uno a los hermanos de Proyecto Victoria para suplicarte de que sea tu Espíritu Santo sobre nosotros. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los muchachos allá a la distancia. Señor, que cada una de las cosas que ellos hagan, tu gracia, tu favor, Señor, sea para con ellos. Que ellos puedan, Señor, durante este periodo que están ahí, poder escudriñar en tu palabra, que ellos puedan leer de tu palabra, pero que sobre todo tú les puedas hablar, Señor, de diferentes formas, para que ellos no sean como los incrédulos, sino que puedan restaurar su vida de tal manera, Señor, que podamos dar la estatura del varón perfecto. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Te damos gracias porque nos permite reunirnos por medio de esta plataforma virtual, Señor, y llegar hacia el lugar de cada uno de los hermanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor, muchachos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El Señor les guarde, que el Señor tenga misericordia de ustedes, que esta semana sea una semana de muchos éxitos, de muchas bendiciones. Esperamos vernos pronto, cuando se nos dé la oportunidad. Vamos a estar de nuevo allá en el Proyecto Victoria. Un abrazo, un saludo para todos. César, gracias por la oportunidad. Que el Señor te bendiga y estamos en comunicación. Saludos para todos, muchachos.